Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy hablaremos de la cosmovisión bíblica, o dicho de otra manera, cómo Dios ve las cosas en el cuadro general. No podemos pasar todo el día analizando o probando si todas y cada una de las creencias que tenemos son ciertas o no. Tenemos trabajos, familias y responsabilidades que normalmente impiden filosofar a tiempo completo. Pero en un momento de nuestra vida reflexiva, nos basamos en una serie de principios fundamentales que consideramos verdaderos. Estos principios son de amplio alcance y generalmente tocan cuestiones de origen, significado, moralidad y destino. Juntos, estos formarán nuestra cosmovisión, la visión total. Y esta cosmovisión se convierte en una lente a través de la cual vemos el mundo y procesamos, incorporamos o probamos nueva información a medida que nos llega. Así que en esta lección nos enfocaremos en la necesidad de enseñar una cosmovisión bíblica. Contrasta esta necesidad con una cosmovisión naturalista, materialista, es decir, que no existe nada sobrenatural y todo puede explicarse y reducirse a la física y a la química. Pero en contraste, lo central de la cosmovisión bíblica no es solo la proposición de que Dios existe, sino también que Él es un Dios personal que se compromete con su creación. Su poder creativo explica el universo material, incluyéndonos a nosotros. Su poder redentor revela su corazón, muestra sus propósitos que son de restaurar el universo, la humanidad, y asegura nuestro futuro. Las cosmovisiones que se desvían del testimonio bíblico, por ejemplo, la teoría de la evolución naturalista, pueden socavar fácilmente el valor humano. Podemos ver esta verdad claramente en los sombríos ejemplos que siguen. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Nuestro versículo central está en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es cierto que gran parte de lo que los seres humanos han pensado sobre el mundo ha estado completamente equivocado. Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Hoy, muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Y como seres humanos nunca miramos el mundo desde una posición neutra o neutral. Lo vemos siempre y exclusivamente a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender el mundo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión. Y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes, e incluso a los miembros mayores de la iglesia, y mucho más a los niños. Un profesor universitario de Oxford teorizó de que nada es real, ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. Si bien esa es una teoría interesante, al igual que muchas conspiraciones que circulan por todas partes, plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Bueno, hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo una es racional. La primera es que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente es. Nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí. Es simplemente un dato duro, allí está. No hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino, no hay nada supernatural. La realidad es puramente material, puramente natural. Como alguien dijo hace 2500 años, esta no es una idea nueva. Solo hay átomos y el vacío. Ahora, la otra postura es que algún ser o seres divinos, un ser divino creó el universo. Por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío,
Pero no se limita a él, porque señala una realidad que es mucho más amplia y profunda y multifacética que la visión ateo-materialista que tan a menudo escuchamos en la actualidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos al libro de Salmos, Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Proverbios 15, 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Isaías 45, 21. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. San Lucas 1, 26 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El elemento central de toda la educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso, sino la clase de Dios que es un Dios personal, que nos ama y que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera, como en la concepción virginal de Jesús. O sea que la enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días, porque el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y además afirma, erróneamente por supuesto, que la ciencia la apoya. Piensa en cuán estrecha y limitada es la cosmovisión atea en contraste con la cosmovisión bíblica, que como se dijo anteriormente abarca el mundo natural, pero no se limita a él. Por eso pregunto, ¿por qué? En definitiva, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión teísta, es mucho más lógica y racional que su rival atea. O sea, la cosmovisión de Dios es algo que apela a la razón, al entendimiento, y no es algo por la casualidad. Ahora, es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. No empieza allí con explicaciones, diciendo, simplemente da por sentado. Mira, Génesis 1:1 no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos, para mostrar la existencia de Dios. Simplemente da por cierta su existencia y partiendo de esa base se da a conocer a Dios como creador. La Biblia y toda la verdad revelada está en sus páginas. Es Dios hablándonos a nosotros. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana, porque todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación de 6 días. Es por eso que ha sido el blanco del ataque del enemigo. Si socava eso, socava todo lo demás. Es como el fundamento de una casa, ¿verdad? La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, sino sobre ni tampoco la segunda venida, no. Declara acerca de la creación, una declaración sobre Dios como creador, porque ninguna de esas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro creador. Y eso es lo que el diablo teme. Porque el Creador es el único que merece adoración, por eso él ha tratado de eliminar la ley de Dios. Por lo tanto, amigos y hermanos, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Esto no es algo opcional. No son historias que están en Génesis para satisfacer nuestra curiosidad. Están allí para reafirmar nuestra fe en el Dios que hace latir nuestros corazones y que nos mantiene con vida y con esperanza. Este énfasis también adquiere gran importancia porque la enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. Casi no hay escuela o universidad donde nos enseñe ateísmo y donde nos enseñe evolución. La evolución, miles de millones de años de vida que evolucionan lentamente a tropezones, todo por casualidad. Parece que el tiempo y la casualidad son los mejores aliados de los evolucionistas. Y ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Filosofías que se han levantado, países enteros que han adoptado esa filosofía.
Y es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. Es por eso que la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. Y Dios nos pide que pasemos una séptima parte de nuestra vida cada semana para recordar la creación de 6 días, algo que Él no pide con ninguna otra enseñanza. ¿Captas tú la importancia de la creación? ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán fundamental e importante es esta doctrina para una cosmovisión cristiana? Como se mencionó en la introducción, nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Por ejemplo, un ateo mira un arco iris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural. No tiene otro significado que el que los seres humanos quieren darle o deciden darle. Al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica no ve solo un fenómeno natural, el agua y la luz que interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio de agua. Quiero leerte un comentario. La profetisa de Dios para su iglesia final, Elena de White, dice en Patriarcas y Profetas, página 97. Cuán grandes fueron la condescendencia y compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. ¿Captas tú la diferencia? Para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Enseña la cosmovisión, el filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado, y realmente lo es. ¿Cómo explica la evolución, el ateísmo, el problema del sufrimiento, el mal? No hay explicación. Pero la cosmovisión bíblica nos habla acerca de todo esto. Las Escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte tú y yo, y que a menudo nos confunde. Por eso pregunto, ¿qué verdades se encuentran en los siguientes textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir? Vamos a ver el libro de Efesios, en primer lugar, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. San Marcos 13:7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Romanos capítulo 5 y después capítulo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos dicen,
Pero afuera la educación es la misma. ¿Por qué estar pagando la educación adventista? Si allá tienen aún mejores equipos. Hermanos, tendrán todo lo mejor que tengan, pero están educando a la gente para esta tierra y con filosofías que van a socavar la fe de nuestros hijos. Aunque la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada, especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente está acompañada y está íntimamente ligada a la doctrina de la redención, porque honestamente en un mundo caído de pecado y de muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Vivimos, luchamos, sufrimos como todos. ¿Y luego qué? Morimos y terminamos igual que los cadáveres de animales que quedaron a la vera del camino. ¿Y qué tiene eso de bueno? Por eso tenemos la doctrina de la redención, que también es esencial para nuestra cosmovisión. Y eso significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo, Jesucristo crucificado y resucitado. Notemos lo que nos dicen estos versículos sobre quién era Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Vamos a leer una joya de las Escrituras que nos dice tantas cosas en San Juan 1, 1 al 14. San Juan 1, 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto se parece al Génesis 1, ¿verdad? Cuenta la creación, el Creador. Pero también presta atención al mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, el mensaje que debe ser dado ahora, estos 3 mensajes angélicos. Pero mira aquí el primero, 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate que el evangelio eterno está vinculado directamente con Dios como el Creador. Y cuando nos damos cuenta de que el Dios que nos creó es el mismo Dios que en carne humana llevó el castigo de nuestro pecado sobre sí mismo, no es de extrañar que se llame a adorarlo. Se nos llama a adorarlo porque Él merece por ser el Creador y por ser nuestro Redentor. Por esta razón Cristo y Él crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Una enseñanza que, a decir verdad, también debe incluir la segunda venida. Pero antes de eso también debe incluir lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. Y menciono la segunda venida porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia en mucho sin la segunda, ¿verdad? Podríamos sostener según las Escrituras que la primera venida y la segunda venida de Cristo son 2 partes de un acontecimiento en el plan de salvación. Notemos qué tiene que ver la ley de Dios en la cosmovisión bíblica. Años atrás, en Francia, la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital. ¿Debía abolirse? Los que estaban a favor de su abolición se pusieron en contacto con un famoso escritor y filósofo francés llamado Michel Foucault y le pidieron que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, lo que hizo fue abogar no por abolir solo la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. ¿Por qué? Porque para Michel Foucault todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar las masas. Por lo tanto, esos códigos morales no tenían legitimidad real, según decía él. Aunque esta postura nos resulta extrema, lo que vemos aquí es una consecuencia lógica de un problema que en realidad no es tan nuevo. Moisés lo abordó con relación al antiguo Israel hace muchos años, más de 1000 años, ¿verdad?
yo diría 2500 años. Él dijo, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Sin embargo, si no debemos hacer lo que bien nos parece a cada uno, es decir, nosotros no somos justos, santos ni lo suficientemente objetivos para saber lo que es moralmente correcto, entonces, ¿cómo sabremos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor que nos creó también nos dio un código moral para vivir. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir qué es lo correcto, pero el Señor sí. Y si hacemos de la redención un tema central en nuestra cosmovisión cristiana, entonces, como vimos en el último tema de la semana pasada, la ley de Dios, los 10 mandamientos también deben ser primordiales. El Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios, lo cual es una de las razones por las que sabemos que la ley continúa siendo vinculante para nosotros, a pesar de su incapacidad para salvarnos. Es por eso que necesitamos el Evangelio. Por lo tanto, hermano y hermana, toda educación adventista del séptimo día debe enfatizar lo que Elena de White menciona. Y ella dice, en el conflicto de los siglos 68 y 69, dice, la perpetuidad de la ley, ella la menciona, que incluye el sábado. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces, incluso en el nivel básico, la ley de Dios debe ser exaltada, ¿verdad? Teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo, como el código moral nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Jesús vino y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él agradó a su Padre, estuvo de acuerdo con los mandamientos. Él mismo lo escribió. No podría ser otra cosa. Ahora, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en suscribir visiones del mundo que fomentan alguna forma de cumplimiento de la ley. Sin embargo, si su concepto de observancia de la ley está influenciado principalmente por los códigos legales de sus países, puede haber una diferencia crucial entre una comprensión judeocristiana de la ley y otras fórmulas. Y aquí es donde los 10 mandamientos se destacan en contraste. Precisamente porque no establecen consecuencias específicas por la desobediencia. Son ley moral, no ley legal. Por supuesto, más tarde estos mandamientos también conforman el código legal de la nación de Israel, o conformaron. Pero los mandamientos nos dicen qué hacer y qué no hacer. No para evitar ciertas consecuencias específicas, sino porque Dios está comunicando lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Así que como cristianos adventistas del séptimo día, que nos encontramos en puestos de enseñanza, debemos comunicar la singularidad de la ley de Dios a la próxima generación. Y a menudo contextualizamos los 10 mandamientos como un código legal para asustar a los jóvenes para que obedezcan, pero al hacerlo podemos despojar a la ley de Dios de su autoridad moral única. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Cualquier tirano tonto puede inventar una ley por capricho y ordenar la sumisión bajo pena de muerte. Y en lugar de motivar a las personas a obedecer las leyes de Dios, enumerando las consecuencias graves, tal vez nosotros, como maestros, como líderes, como maestros de escuela sabática, podemos comunicar el privilegio que es incluso conocer y comprender cuál es la ley moral de Dios y del universo. Y sabes, esto es solo el comienzo. Tener estas leyes y principios morales inscritos en nuestros corazones y mentes por el Espíritu de Dios para que podamos reflejar su carácter es un privilegio casi más allá de la comprensión. Sin mencionar las tremendas e innumerables bendiciones que siguen. Dios finalmente tendrá un pueblo que le amará tanto. Un pueblo que le ama y que le obedece. Y San Juan los vio en visión justamente antes de la segunda venida de Cristo. Él está buscando al pueblo de Dios y el ángel muestra, allí están, allí están. Él buscaba y no era el grupo más numeroso, sino el menor. Y el ángel indica, allí están. Aquí está la paciencia de los santos. Eso quiere decir aguante, perseverancia. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios.
y tienen la fe de Jesús. Dios permita que esa sea una realidad de nuestras vidas. Que tengamos la cosmovisión bíblica clara, de tal manera que podamos explicarla a otros. De paso, el sellamiento del cual habla Apocalipsis es el proceso de fijación de las verdades y principios bíblicos en nuestras mentes y corazones, de tal manera que no puedan ser borrados. Bueno, finalizo con esta corta pero contundente cita inspirada y unas preguntas de reflexión. Patriarcas y Profetas 6:45. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Como vimos anteriormente, no existe una perspectiva neutral. Toda la vida, toda la realidad se ve a través de los filtros de la cosmovisión de cada uno. Ya sea que se adopte esa cosmovisión de manera coherente y sistemática o no. Por lo tanto, es fundamental que la cosmovisión bíblica forme la base de toda educación adventista del séptimo día. Bien, hoy hemos analizado brevemente algunos de los puntos claves de una cosmovisión cristiana: la existencia de Dios, la creación, la Biblia, el plan de redención y la ley de Dios. Por eso pregunto, ¿cómo podemos proteger nuestros sistemas educativos de influencias destructivas? ¿Por qué la educación adventista debe ser mayormente tan diferente de cómo el mundo ve la educación? Dios nos ayude a usar este manual, su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Allí está la cosmovisión completa, no solamente de nuestra existencia, del aquí y del ahora, de las cosas que ocurren en el mundo, sino del futuro y de la eternidad. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da luz en cuanto al presente, al futuro. Es nuestra guía. Allí está el mapa. Allí está la lente a través de la cual tenemos que ver todas las cosas que ocurren en este universo. Queremos que tú nos des una cosmovisión clara. En otras palabras, que los principios de tu palabra estén grabados en nuestra mente y corazón para que podamos explicar a otros las maravillas de un Dios que no solamente nos creó, sino que anhela vivir con nosotros para siempre. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.